Y estamos en comunicación telefónica con Pablo Antonini, que es integrante de Farco, de al menos, ahora verificaré si sigue siendo o no, del colectivo de Estación Sur de La Plata. Además, Pablo es licenciado en comunicación social, docente también de la Universidad de La Plata. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Silvana de Cosa de Negras. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bien, Sí, sí, ¿vos? bien, seguimos en los mismos espacios, en la radio, en la Mesa Nacional de Farco y en la docencia universitaria, en formación profesional de la provincia, también Qué bueno. haciendo actividades varias. Y bueno, y seguimos o volvimos hacía un tiempo, Uf, qué habíamos dejado de difícil. hacerlo, Sí. también a las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones en el día de ayer. Así es, Pablo. Y por eso es la comunicación específicamente de hoy, pero también queremos hacer un repaso de cómo está, ¿no? Ujú. El sistema de medios comunitarios, de pueblos originarios, cómo está actualmente. Intuimos cómo puede ser, pero bueno, arranquemos. Como ayer se manifestaron frente a las puertas del ENACOM, ¿por qué, Pablo? Y obviamente que la situación es muy complicada, como lo es para el conjunto del periodismo y la comunicación no alineada con el gobierno, si se quiere, pero bueno, en nuestros casos trabajamos sobre temáticas y sobre producción de cosas que no suelen ser del agrado o del interés de los grupos económicos que financian otro tipo de comunicación. Entonces, bueno, cuando desaparecen las políticas públicas de fomento a la diversidad, al pluralismo y demás, la cosa se complica todavía más. A ver, en Farco hay radios que tienen 35, casi 40 años, hemos pasado por diferentes etapas, la misma red está por cumplir 30 años ahora, no es que no podemos existir sin políticas. Claro. Porque hay comunidades alrededor de un medio comunitario, cuando realmente lo es, que lo sostienen. Lo que pasa que obviamente nunca es lo mismo eh, estar sobreviviendo justamente con un trabajo que se precariza, con situaciones que se ponen muy difíciles, con compañeros y compañeras que a medida que avanzan sus vidas tienen otras responsabilidades, familias, cosas, necesitan ingresos, muchas veces tienen que abandonar o bajarle la intensidad de tiempo de trabajo al colectivo, Ujú. que con una base que te permita producir, dar debates en la agenda pública, bueno, ponerle la dedicación y el tiempo que lo que hacemos merece. Entonces, la situación es muy complicada, hay algunos medios que no han podido continuar y habemos muchos que sí, porque tenemos toda esa base y ese sostén, pero que bueno, lo hacemos en condiciones muy, muy difíciles que resienten la calidad inevitablemente también de lo que producís. Cosa que no es casual, cosa que tiene que ver con un efecto buscado y que además en el caso de los medios gestionados por entidades sin fines de lucro se hace sabiendo que hay un montón de recursos porque hay una ley legalmente vigente que son precisamente para fortalecimiento de medios comunitarios, originarios y de frontera. Entonces esa doble impotencia, ¿no? Que sea Ujú. difícil como lo es y que existiendo recursos y políticas vigentes por ley para mejorar las cosas, bueno, se las queden. No ¿Cuáles son sabemos justamente esas dónde. políticas que está incumpliendo el gobierno con el sector? Y puntualmente hablamos del Fondo de Fomento Concursable, el FOMECA, que es un mecanismo establecido en el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, que destina un porcentaje del gravamen a la comunicación audiovisual, que es un impuesto que pagamos todos los medios de comunicación audiovisuales. Ujú. Esto también es importante que se sepa, no es que sale del fondo común del Tesoro Nacional, sino que de ese impuesto que va entre un 2 y pico, un 4 y pico por ciento, según el tipo de medio de su facturación, la ley agarra y lo distribuye. Entonces, una parte va al funcionamiento del propio ENACOM, del propio organismo de regulación, otra parte al sistema de medios públicos, otra parte al Instituto de Cine, otra al Instituto de la Música, otra al Instituto del Teatro, otra a la Defensoría del Público y un 10%, o sea, uno de cada 10 pesos que entran en concepto de ese gravamen, que no es poco, el año pasado recaudó 65.700 millones de pesos ese gravamen, 10%, saca la cuenta, debería ir a financiamiento pero ni siquiera al financiamiento directo de medios, a la apertura de concursos para acceder Claro, a claro. proyectos que financian
contenidos, y tampoco solamente de medios, sino de organizaciones, instituciones que se conforman como productoras de contenidos y pueden hacer cosas. Entonces, bueno, todo eso se lo están quedando, no sabemos dónde, no sabemos para qué, no pueden usarlo para otra cosa, pero desde que comenzó la intervención del ENACOM, recordemos que desde el minuto cero de este gobierno, en vez de haber un directorio con representación del Congreso Nacional, con reuniones, con actas donde uno pueda acceder y se transparenten los actos de las decisiones, está manejado por una especie de monarca que ya prorrogó 2 veces además su intervención. O sea, se ponen plazos que los vuelven a... que los vuelven a prorrogar. A prorrogar y a prorrogar. Sí. ¿Y cuáles son las consecuencias para la opinión pública de la falta de diversidad de medios? Y que se impone la uniformidad en algunos discursos que tienen tonos que son los que ya conocemos. Esto también es importante, no es que solo se perjudica a quien participa de un medio comunitario, sino o quien conforma el equipo de gestión de un medio comunitario, sino un montón de sectores que tenían espacios para hacer programas y eso se pone cada vez más complicado, las audiencias que pierden opciones de acceso a diversidad de miradas, las comunidades que pierden registros de identidad, porque la función de un medio comunitario también tiene que ver con consolidar la memoria y la identidad de los lugares en los que se encuentra. Entonces, por eso hay una ley que dice que eso es importante y no solo en Argentina, en un montón de lugares, bajo distintas formas, se entiende que así como es importante la promoción de la cultura, de la ciencia, del deporte, es importante la promoción de un esquema comunicacional que incluya diversidad y que incluya la posibilidad de producir mensajes y contenidos que no necesariamente sean rentables o posibles de sponsorear, como es la lógica que plantea esta gente, de contenidos educativos, hasta contenidos informativos, hasta contenidos que tienen que ver con miles de temáticas que, bueno, alcanza a repasar con nuestras grillas para encontrarlas, ¿no? Exactamente. Bueno, básicamente es un ataque a la libertad de expresión y al derecho de comunicación, ¿no? Este financiamiento. Sí, uno más, con la diferencia en relación a otros que se hace sobre la base de incumplir una ley vigente y de incumplirla alevosamente. Hubo una primera etapa que decían estamos evaluando, analizando, bueno, pasó 1 año y medio. Lo mismo que hacían con los alimentos, tampoco es algo que no... Es, digamos, es una política del gobierno, digamos, claro. ahogar todo tipo de organización de la sociedad, ¿no? Y después dibujamos con eso cuentas, dibujamos ahorros, ¿no? Es como que yo diga, mirá todo lo que ahorré, no pagaste los impuestos. Sí, claro, es un ahorro mentiroso, es un ahorro basado en... que está saliendo no bastante a la luz ahora, Pablo, ¿no? De que la verdad que las cuentas no le estarían dando, más allá de todo esto que destruyeron. Bueno, pero quiero pasar a lo siguiente. Las organizaciones o ustedes del foro judicializaron, porque yo entiendo que uno tiene siempre esta modalidad de esperar a la respuesta que nos dicen, no estamos reorganizándonos y demás. Como dijiste vos, ya hace 1 año y medio que están y no hay respuesta. ¿Se puede judicializar esa esto? respuesta nos la dieron los primeros meses. Después incluso dejaron de dar respuesta. No los atienden directamente. Nunca nos atendieron. A las primeras solicitudes administrativas o de pronto despacho se respondió con unas líneas del responsable de fomento de la intervención diciendo esto, estamos analizando y viendo qué pasa. Cuando tengamos algunas novedades les avisamos. Eso consta en los expedientes. Bien. Después, a las siguientes solicitudes administrativas, directamente no se respondió. Y no solo eso, no están en el sistema. Vos te metés, nosotros tenemos los números de expediente, de solicitudes de pronto despacho hechas luego de agosto, julio del año pasado, y no están en el expediente. Bueno. A ese grado llegamos. Agotadas esas instancias, parte de la actividad de ayer fue pegarles en la puerta una serie de cartas documento, que son intimaciones prejudiciales, realizadas por distintas radios, que quedaron ahí puestas, y un pedido de acceso a la información pública, donde preguntamos qué están haciendo con ese dinero, fondos, justamente. claro. Así que sí, se están agotando las instancias administrativas y llega el momento de pasar a las judiciales. Obviamente que no es lo que más nos gusta, requiere de dinero, de tiempo, de abogados,
pero bueno, la verdad que sí, habrá que hacerlo y es un poco también parte del mensaje que se llevó y del mensaje que está en las propias cartas documentos que se estuvieron y que se siguen mandando Claro. en estos días. Porque realmente hay una alevosía, pero incluso hasta esta chiquilinada. Después alguien nos dijo, no, lo que pasa que como ninguna dependencia lo toma, el pedido de pronto despacho, en el expediente no figura. Está bien, pero está presentado, tenemos el número de presentación y tenés la obligación de contestarlo. Es la ley Claro. de procedimiento administrativo. Es como, viste, la figura de Sí. los monitos, no oigo, no hablo, no miro. Es Como si se tremendo. pudiera simplemente no responder, no responder, no responder y que no pase nada. No, sí, tiene que pasar algo. Tienen Claro. consecuencias Hay responsabilidades de institucionales y funcionarios, personales exactamente, que persistir en esas exactamente. actitudes. Exactamente, ¿no? Y es lo que veníamos repasando hoy de las cosas de Petovel, bueno, de todo el Estado Nacional que eh, un- tienen que responder. Para eso son funcionarios públicos y tienen que responder a la ciudadanía y a los reclamos, pero además también, si no, judicialmente lo vamos a tener que seguir trabajando esto, porque si no, es muy fácil tomar la función pública y después no cumplir, ¿no? Cobrar un sueldazo todos los Tremendo, meses sí, sí. y para, Y para no agregarle, cumplir las mismas, exacto. las mínimas responsabilidades que te da la función. Exactamente. Bueno, Pablo, entonces vamos a estar a la espera de la respuesta del ENACOM, de las autoridades del ENACOM, y si no, ¿hay alguna otra acción que tienen pensada? Y sí, va a haber más acciones, tanto en el plano judicial como seguramente las haya en la calle. Ojalá que no, la verdad que a Ojalá que no, nosotros, tal creo, cual. como a ningún trabajador le gusta irse abajo de la lluvia como había ayer, a la puerta, utilizar tiempo y energía que podrías estar dedicando a producir, a hacer un montón de Ujú. otras cosas. Ojalá que no, que se sacudan, al menos desde una pulsión de supervivencia, de entender que no va a terminar bien tampoco para ellos el negarse a cumplir la ley ocupando la función pública. Ojalá que nos reciban y que la cosa se encauce. Pero si no sucede, sí va a tener que haber más acciones, tanto en el plano judicial como en la calle, como Claro, Pablo, en y con los respecto espacios. al FOMEC, así al fondo, ¿ustedes tienen alguna propuesta para hacerle también al gobierno? Digo, porque eran varias líneas, que eso se fue transformando, pero no sé si ustedes tienen algún proyecto específico para el FOMECA, si lo vienen Nosotros charlando. tenemos, a ver, es una política pública de cuya génesis participamos, debatimos, tenemos un montón de ideas que se las hemos contado a todas las gestiones que pasaron, algunas han tenido eco y se han llevado adelante, Ujú. y tenemos la apertura para discutir todas las ideas del mundo, pero eso sobre la base de que el programa arranque. Claro. Porque si no, te ponen a debatir el cómo sería más lindo cuando no estamos en cómo Cuando tiene que deben ser. todavía respuestas, Entonces sí, por claro. supuesto que tenemos miles de ideas, de propuestas, las hemos tenido siempre, las hemos presentado un montón de veces y esa voluntad y esa actitud está siempre, porque además son cosas que realmente nos interesan, nos apasionan, que siempre creemos que son mejorables. El FOMECA tal como estaba era recontra mejorable y puede seguir siéndolo, pero sobre la base de que funcione. Claro. Insisto, y Totalmente. eso tiene, también uno con este gobierno tiene claro que no es que vas a discutir sobre la base de una mirada común, una política pública, pero aunque así no sea, y sobre la base de que tienen la obligación de implementarla, bueno, podés poner criterios sobre la mesa, ver qué puntos intermedios entre los criterios aparecen, podés hacer mil cosas si hay una mínima voluntad de parte de quienes están ahí de hacer su trabajo. Y también de parte del gobierno nacional de terminar con esa intervención ridícula y autocrática y que el organismo empiece a funcionar. Ni siquiera estamos hablando sobre las pautas que preveía la Ley de Servicio de No, Comunicación claro. Audiovisual, ¿no? Sino Ujú. sobre las pautas del decreto que la desguazó. Bueno, aún así, Exactamente. ese decreto de Mauricio Macri dejaba más espacios que esto de que haya un tipo ahí arriba haciendo lo que se le canta y no haciendo lo que se le canta. Entonces, en la medida que recuperemos canales de diálogo, que recuperemos algunos espacios, que el ENACOM recupere la participación del Congreso Nacional, vamos a estar sentados ahí a donde nos llamen. Pero lo Perfecto. primero que tiene que hacer es arrancar. Genial, Pablo. Bueno, vamos a seguir escuchándolos y presionando para que sucedan los diálogos que tenemos que tener como sociedad con todos. Gracias, Pablo. Hola, Bueno, sigamos trabajando en conjunto. en eso estamos. Abrazo grande. Ahora se Hasta luego.
Bueno, era Pablo Antonini del Foro Argentino de Radios Comunitarias y nosotros hasta acá llegamos, ¿cierto? Hasta acá llegamos.